Hola, ¿qué tal? Este es el primer video de los apuntes de la clase y eso se debe a que no puedo subir las grabaciones, ¿vale? Voy a hacer pequeñas cápsulas para que puedan repasar. El primer tema es componentes rectangulares de un vector. Para poder calcular los componentes rectangulares de un vector, necesito que el vector tenga un ángulo de elevación, por ejemplo aquí que va hacia arriba, o un ángulo de inclinación, o sea que el vector va hacia abajo. ¿Vale? Los componentes rectangulares son aquellos que forman un ángulo de 90 grados y los representamos como fx y fy. Ahora, es como los catetos y la hipotenusa, catetos, hipotenusa, solo que aquí es fx y fy. Para calcular fx, la horizontal es fuerza por coseno de alfa, es coseno por cateto adyacente. Y fy es la vertical, sería f seno de alfa. Si tenemos un vector con un ángulo de inclinación, la horizontal o el cateto adyacente es f coseno de alfa, o sea, esta f por el coseno de alfa, y fy sería fy es igual a f seno de alfa. ¿Vale? Ahora, pero esto es solo para vectores que tienen un ángulo de inclinación. Si nosotros tenemos un vector vertical u horizontal, no podemos realizar este procedimiento. Imagínate que graficas un punto en el eje Y, pues no tiene coordenada X, sería 0, Y. Por eso, cuando hacemos sistema de vectores, decimos que F es igual a FY, porque no tiene componente X. Y si es horizontal, pues ahora es lo inverso. Cuando grafico en el eje X, pues no tiene coordenada Y, o sea, cuando está literal sobre la abscisa. Entonces, por eso decimos que F es igual a F de X. Bueno, ya siendo esto, vamos a realizar unos cálculos. En este ejercicio nos piden calcular, o vamos a calcular el componente en X y el componente Y del vector de 40 newtons. Para eso vamos a utilizar las fórmulas que están aquí. Para calcular f de y es igual a f seno de alfa. Y para calcular f de x sería f de x es igual a f coseno de alfa. Yo ya tengo, dejen que aparezca, yo ya tengo la fuerza, o sea, esta F. Y ya tengo el ángulo alfa, que serían 30 grados. Lo que voy a hacer es sustituir. Entonces ya tengo la fuerza y ya tengo el ángulo. Entonces voy a sustituir, que quedaría 40 seno de 30 y el otro sería 40 seno de, no es seno, perdónenme, sería 40 coseno de 30, ¿vale? Entonces me queda 20 y el otro sería 36.64 y las unidades son newtons porque son los componentes del vector. Y este es el resultado, 20 y 36.64. Voy a realizar otro ejemplo. Ahora tenemos este vector cuya magnitud es 3 newtons y su ángulo es 45 newtons. Y la pregunta es, ¿cuánto vale su componente fy y cuánto vale su componente fx? ¿Vale? Para eso, pues vamos a utilizar las mismas fórmulas que tenemos aquí. Fy es igual a f seno de alfa y fx, f coseno de alfa. Entonces, damas y caballeros, me queda f de x es igual a f coseno de alfa y fy
es igual a F seno de alfa. Si te das cuenta, ya tengo F, porque F vale 3 newtons. Y ya tengo alfa, y alfa vale 45 newtons. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir y hacer magia ahí con mi calculadora. Entonces me queda 3 coseno de 45 y el otro es 3 seno de 45. Y me da 2.12 newtons en cada uno. Ahora vamos con este. Este es un ángulo de inclinación porque va hacia abajo, pero aún así es lo mismo. Tengo que calcular el componente X y tengo que calcular el componente Y. Fx es la horizontal y Fy el vertical. Ahora, siempre el cateto adyacente, o sea, el lado que está con el ángulo va a ser X. ¿Sale? Entonces, la pregunta es cuánto vale f de x y cuánto vale f de y. Y voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Sale? Entonces quedaría f de x es igual a f coseno de alfa y fy es igual a f seno de alfa. Y bueno, damas y caballeros, yo sé que ya te lo sabes de memoria, pero voy a volver a hacer todo el procedimiento. Ya tengo el valor de f, en este caso lo pinté de azulillo, y ya tengo el valor de alfa, que es 40, entonces lo sustituyo y ya tengo los valores. Sería 80 coseno de 40 y 80 seno de 40. Para coseno me da 61.28 y para seno me da 51.42 newtons. Y básicamente ya terminé. Y listo. Bueno, pues gracias y cualquier duda estamos al pendiente.